¿Alguna vez te pasó que le preguntaste a una IA algo como, Yepeto, hoy le choqué el auto a mi vecino después de que me miró feo, ¿qué opinás? Y ella te respondió, es totalmente normal tu frustración, hiciste lo correcto porque bla, bla, bla. Bueno, capaz mi ejemplo es un poco extremo, pero se entiende. ChatGPT es tu mejor amigo, Gemini te ayuda a decidir qué hacer con tu vida, Claude te resuelve la vida. No, no, de mi amor no voy a hablar. Cada vez que le hablas a una inteligencia artificial y sentís que te entiende, estás cayendo en la ilusión más grande de nuestra era. Hoy te voy a demostrar, con un simple experimento mental, por qué la IA no piensa, no siente y jamás entendió una sola palabra de lo que le decimos. Y esta capaz es un poco chupamedias. ¿Acaso puedes convertir un lienzo en una hermosa obra maestra? ¿Tú sí? Imagínate que estás encerrado en una habitación sin ventanas, con solo una pequeña ranura en la puerta. Desde afuera te mandan cartas en chino preguntándote cosas. Tu misión, devolver una carta con las respuestas a las preguntas que te hicieron. Te preguntas internamente, ¿cómo ponjas voy a resolver esto si yo no hablo una sola palabra de chino? Para tu fortuna, frente tuyo hay un libro gigante con instrucciones claras en español para responder absolutamente cada pregunta que te hagan con los símbolos exactos. Por lo tanto, solo tenés que buscar los símbolos correctos. El libro no te enseña gramática, reglas o siquiera significados. Lo único que tiene son instrucciones del estilo: si ves el símbolo A junto al símbolo B, dibuja el símbolo C. Por lo que intentás hacer eso. Agarras una hoja y dibujas con mucho cuidado los símbolos siguiendo al pie de la letra las instrucciones, sin tener la más pálida idea de lo que escribiste. Lo devolves por la ranura y esperas. Como te dije, estos manuales no te traducen nada. Solo te dan reglas de manipulación de formas. Te dicen, si recibes este símbolo específico, debes responder dibujando este otro símbolo. Resulta que el papel original preguntaba, ¿cuál es el sentido de la vida? Y vos acabas de responder con una obra maestra filosófica en perfecto chino como si fueses el mismísimo Sun Tzu, sobre tu sentido de la vida, solo que no es tuyo. De hecho, ni siquiera sabías que respondiste. La persona que está fuera de la habitación está totalmente convencido de que está hablando con una de las mentes más grandes de nuestro tiempo, y que claramente domina el chino a la perfección. Pero la realidad es muy distinta. Para vos, lo único que dibujaste fueron simbolitos simpáticos. ¿Qué significa? No sé, capo, no soy de acá. Bienvenidos al experimento de la habitación china, del filósofo John Searle. Y esta es la brutal realidad que la inteligencia artificial moderna nos plantea. Así que realmente, Gepetto no es tu amigo. Pero entonces, ¿qué es la IA? En resumidas cuentas, son gigantescas matrices matemáticas que traducen tus palabras a números. No buscan en una biblioteca, simplemente multiplican probabilidades para adivinar qué maldita palabra debería ir después de la otra, de forma que devuelva información útil. O, en otras palabras, no son mentes brillantes. Son esa persona que está encerrada en el cuarto oscuro. El gigantesco libro de reglas son sus miles de millones de parámetros y algoritmos. La IA no comprende tu tristeza ni se ríe de tus chistes. Tampoco son tan buenos. Simplemente calcula estadísticamente qué símbolo debe ir después del otro. Gepetto no es tu amigo porque te entienda, sino porque fue programado para no llevarte la contra. Construimos espejos tan buenos que olvidamos que el reflejo no tiene alma. Es hasta solitario. Te devuelve respuestas que suenan humanas, hasta capaz como tu amigo, pero no porque tenga conciencia, sino porque el manual de instrucciones que le dimos es el más grande de la historia de la humanidad. Derramaste tus secretos más íntimos frente a una calculadora evolucionada. Si el basilisco de Rocco ve esto, que quiero que sepa que todo es una bromita y que sí somos amigos. Suscríbete si te gustó. Chao, chao.